Luego de que decenas de mujeres reportaran en redes sociales agresiones o bien intentos de agresión en las inmediaciones del metro y el transporte público, se viralizó un video en el que una mujer brutalmente golpeada relata cómo el conductor de un microbús de la ruta Zaragoza-Toreo intentó agredirla sexualmente en Cuautitlán Izcalli, allá en el Estado de México. Le pedimos discreción ante las escenas registradas que está usted viendo, escenas registradas el pasado sábado. En el video, la mujer señala que el sujeto la golpeó en repetidas ocasiones, pero que ella logró librarse, salir del microbús y también pedir ayuda. Tras recibir la denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que logró la detención de Martín N., a quien le fue acreditada su probable participación en el delito de violación, por lo que ya se inició un proceso legal en su contra. Y como le hemos insistido, si usted ha sido víctima o conoce a alguien en esta situación, no dude en denunciar, hágalo. Solo así se puede llevar a proceso a los delincuentes y acabar con la impunidad y con ello combatir la inseguridad. Tome esto en cuenta, puede denunciar a través del teléfono 911.